Señor y Salvador, por quien estamos aquí reunidos, Señor. Gracias por tus favores cada día, por permitirnos este privilegio de estar aquí como un pueblo, como una nación santa delante de ti, Señor, sostenidos solo por tu gracia, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te rogamos que dispongas nuestra mente, todo nuestro ser, nuestro corazón para recibir esta palabra que tú quieres entregarnos, Señor. Por eso te ruego, Señor, que todo lo que se hable desde aquí sea solo de acuerdo a tu palabra y nada más que ella, Señor. Líbrame de decir cualquier cosa que sea un invento humano, Padre eterno, y que esta palabra impacte profundamente en nuestros corazones. Como decíamos el domingo pasado, que podamos comer esta palabra y podamos incorporarla a nuestro ser. Por favor, Señor, líbranos de toda distracción y ayúdanos, Señor, porque sabemos que el pasaje es complejo y es complejo de entender, Señor. Necesitamos sabiduría de parte de tu Espíritu Santo para comprender estas cosas eternas, Señor. Ayúdanos en esto, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, los invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. El mensaje de hoy día se titula No podemos callar. Vamos a ver por qué. Entonces vamos a leer capítulo 11 de Apocalipsis, versículos 1 al 14. Y les pido que durante la predicación hagan su mayor esfuerzo por estar siguiéndola, porque como decíamos, un pasaje complejo, y además estemos viendo las frases de los niños, porque se van a seguir dando las frases para poder estudiarlas con los niños. Bien, dice este capítulo: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Bien, decíamos que es un pasaje complejo. Ustedes ven, tiene varias alusiones a símbolos, a números, a tiempos, ¿cierto? Que debemos estar muy atentos para poder ir desentrañando este pasaje para ver qué significa, qué es lo que Dios nos quiere hablar, porque recordemos que el Señor inspiró este libro, ¿cierto? Entonces es un mensaje de Él para su pueblo.
En la predicación anterior vimos cómo el Señor enviaba este mensajero, ¿se acuerdan? Colosal, con un mensaje universal, ¿cierto? Este mensaje debía ser recibido por Juan, era un rollo pequeño, ¿se acuerdan? Un pergamino pequeño, y debía comérselo. ¿Qué decíamos que significaba eso? Que era necesario que Juan se hiciera uno con el mensaje, que Juan incorporara este mensaje a su propio ser, ¿cierto? Que pudiera identificarse con él. Vimos también que este mensajero hizo una revelación bien imponente. ¿Se acuerdan que fue como un rugido de león acompañado de 7 truenos? Decíamos que eso, imaginándolo, debe haber sido un impacto bien grande, ¿cierto? Al recibir este mensaje. Pero ¿qué pasó? Juan no lo podía escribir, ¿cierto? Debía sellarlo, según lo que se le dijo. Y con esto aprendíamos que el Señor es soberano en lo que revela y en lo que no, ¿cierto? En lo que Él comunica y en lo que Él deja en secreto. Él decide eso y nosotros no tenemos nada que hacer metiéndonos en lo que Él ha dejado en secreto, ¿cierto? También veíamos que con su palabra Él creó el universo, creó todas las cosas por el poder de su palabra, ¿cierto? Y esa misma palabra es la que Él ocupa para salvar a los pecadores. Y una gran maravilla de esto es que con este poder creador, redentor, transformador, renovador de todo de su palabra, Él se la entrega a la iglesia, para que la iglesia la predique. O sea, son pecadores predicando a otros pecadores por encargo de Dios. Entonces es realmente un privilegio muy grande, ¿cierto? Y vimos que llegará un momento en que todo se consume y ese momento es inminente. Como decía el mensajero, el ángel, decía, ya no habrá más dilación. Decía, va a haber un momento en que ya no va a haber más tiempo para arrepentirse. Ya no va a haber más espacio para la gracia y la misericordia y va a venir simplemente el juicio del Señor. Y cuando llegue ese momento todo se habrá consumado y los reinos terrenales sucumbirán ante este gran reinado universal de Jesucristo, que se va a imponer sobre todas las cosas. Entonces hoy vamos a ver cómo este mensaje es predicado por la Iglesia de Cristo, que son sus testigos ante el mundo, y esto se da en medio de una oposición férrea, que llega al punto de la muerte incluso, una persecución a muerte. Entonces debemos entender este capítulo 11 como una continuación de lo que veíamos del capítulo 10, de este rollo que comió Juan, ¿cierto? Y que recibió y que se lo entregó el mensajero, ¿cierto? ¿Se acuerdan que dijimos que esto de comer este rollo venía ya de los profetas, del profeta Ezequiel, ¿cierto? Y el profeta Ezequiel se le dio lo mismo, un rollo que era dulce a su paladar, pero que también le amargaba las entrañas. Y esto se daba en un contexto que Ezequiel tenía que ir a predicar a personas que estaban en rebelión contra Dios. La palabra era buena, hermosa, ¿cierto? Pura, santa, pero finalmente se producía un efecto dentro de él porque al predicar a hombres rebeldes había un dolor, ¿cierto? Una tensión interna. Y eso mismo es lo que debemos tener en mente para este capítulo. Un mensaje que recibimos que debemos predicar hacia personas que son enemigas de Dios, finalmente, en sus mentes, ¿cierto? Entonces lo primero que vemos en los versículos 1 y 2 es, punto 1, Dios aparta y protege a su pueblo. Ese es el primer punto. Dice estos versículos, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán o pisotearán la ciudad santa 42 meses. Entonces recordemos que Apocalipsis está entrelazado con todos los otros libros, ¿cierto? No podemos tomarlo como un libro solo, aparte, aislado. No es una isla, ¿cierto? Está dentro de un archipiélago, si lo queremos poner así. Entonces, la escena de la medición que vemos aquí, se hace una medición del templo, es frecuente en las visiones de los profetas. No vamos a entrar en esto en detalle porque nos perderíamos del contexto que queremos dar. Pero esto lo vemos en Zacarías y en Ezequiel también. Estas mediciones, Ezequiel capítulo 40 y Zacarías capítulo 2, si alguien lo quiere revisar. Y está claro que Juan, al conocer la palabra del Señor, también tiene en mente estas visiones que describían estos profetas. Ahora, cuando hablaba de templo, ¿a qué se refería? ¿Qué es el templo aquí? Y vemos que se le pidió que midiera ¿qué cosa? El templo,
¿cierto? Con el altar y con las personas que adoran. Recordemos que Apocalipsis fue escrito más o menos en el año 90, ¿ya? Y el templo de Jerusalén había sido destruido el año 70, o sea, 20 años atrás. Entonces no se podía estar refiriendo a ese templo ya destruido. ¿A qué se está refiriendo entonces? El templo es la iglesia cristiana, el pueblo de Dios. Esta figura está muy presente en el Nuevo Testamento. Se nos dice que los cristianos somos piedras vivas, eso nos dice el apóstol Pedro, ¿cierto? En 1 Pedro 2 nos dice que somos piedras vivas, que estamos siendo edificados en una casa espiritual. O sea, somos como ladrillos, cada uno, ¿cierto? Que estamos siendo puestos en este edificio espiritual, que es el templo, la casa de Dios. También se nos dice que la iglesia está fundada sobre el cimiento, el fundamento que está dado por los apóstoles y los profetas, ¿cierto? Entonces la iglesia se edifica sobre este cimiento como casa espiritual, nos dice Efesios. Y el apóstol Pablo es muy claro cuando dice en 1 Corintios 3:16: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? O sea, ahí claramente nos dice que la iglesia es templo de Dios, es templo del Espíritu. Allí vive, allí mora el Espíritu Santo. El comentarista John Gill afirma: Salomón, un hombre de paz, fue el edificador de uno de los templos, y Cristo, el príncipe de paz, fue el constructor del otro. El templo de Salomón fue construido con piedras labradas, preparadas antes de ser llevadas allí, pero la verdadera iglesia de Cristo está formada por piedras vivas, talladas y encajadas por el Espíritu Santo para este edificio espiritual. El templo de Jerusalén fue edificado en una montaña alta en el norte de la ciudad, pero la iglesia está edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces tenemos un templo que era físico, que era simplemente un anticipo, un modelo de lo que iba a ser, en realidad solo un anticipo, una imagen de lo que iba a ser el templo real, que es espiritual, que está edificado sobre Cristo Jesús. Ahora, no vamos a introducirnos, como decía, en todos los detalles que podríamos entrar, ¿cierto?, sobre los simbolismos, el altar, en fin, todas las partes del templo, porque como decía, nos vamos a perder de lo que es lo que importa aquí. ¿Qué es lo que importa que quede claro? Que la iglesia es el templo de Dios, es la casa de Dios, ¿cierto? Allí es donde Dios habita. De hecho, Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice que la iglesia es la casa de Dios, ¿cierto? Columna y baluarte de la verdad. Entonces, la iglesia de Cristo, nosotros somos el templo donde Dios habita. Es aquí donde Dios se une a su pueblo, acepta su alabanza, escucha sus peticiones y confesiones y reconoce sus expresiones de gratitud. Eso ocurre en la iglesia. Ahora, ¿a qué se refiere con medir? A nosotros nos parece algo extraño esto. ¿A qué va esto? ¿A qué va el medir? Los comentaristas de este pasaje están de acuerdo en que el objetivo de tomar las medidas es delimitar el pueblo de Dios, distinguiendo entre lo profano y lo santo. Es una forma de proteger el templo de Dios y las personas que adoran en él. Simón Kistemaker nos dice que medir el templo de Dios simboliza el conocimiento y el cuidado que Dios tiene de su pueblo. Solo pongamos el ejemplo de una casa. Si usted tiene una casa y tiene la escritura de su casa, la escritura de su casa va a decir todas las medidas de su casa, del terreno de su casa, ¿cierto? Y pone todos los límites, todo bien claro. ¿Y qué está haciendo ahí? Delimitar su casa de lo que no es su casa, ¿cierto? Entonces lo que está haciendo acá, lo que se le ordena a Juan es que mida, y eso va a delimitar lo que es el templo de Dios y lo que no es el templo de Dios, ¿cierto? Va a distinguir estas cosas. Entonces, fijémonos, porque hemos dicho que estamos viendo ciclos, ¿cierto? Que se van desarrollando progresivamente, pero que nos relatan desde distintos puntos de vista los mismos hechos, ¿cierto? En el capítulo 7, del que nos predicó nuestro hermano Pablo, ¿cierto? El Señor sellaba a sus escogidos, ¿cierto? Esta acción de medir el templo debemos compararla con la acción de sellar a los escogidos. El Señor está diciendo que conoce quiénes son su pueblo, conoce cuál es, ¿cierto? Conoce sus límites, conoce a su pueblo y lo protege. Esa es una manera de protegerlo.
No así, por ejemplo, lo que pasa con los impíos que están en el patio exterior. Dice, ese no lo midas. Ese no lo midas. Entonces, al medir y delimitar el templo, se marca una diferencia entre los verdaderos adoradores y aquellos que no lo son, ¿cierto? Y el libro de Apocalipsis está lleno de estos contrastes entre lo santo y lo profano. El patio que está afuera simboliza a aquellos que están relacionados con la iglesia de alguna forma, pero que son indistinguibles finalmente de los paganos, de los gentiles, de aquellos que no son parte de ella. Ahora, ¿cuál es la ciudad santa que se menciona en el versículo 2? Porque dice que ellos van a pisotear, van a hollar la ciudad santa. Aquí nuevamente tenemos que recordar que el Apocalipsis está lleno de repeticiones, pero muchas veces se repite la idea con otra figura, con otra imagen. Entonces Él nos dijo que la iglesia es el templo de Dios, pero ahora también a la iglesia se le llama la ciudad santa. La Escritura ya denomina la ciudad santa en el Salmo 48 como el lugar donde habita el pueblo de Dios, el pueblo que adora a Dios. Si uno lee el Salmo 48, ahí habla de la ciudad santa, y es el lugar donde se caracteriza por estar el pueblo de Dios, ¿cierto? Adorando, el pueblo verdadero de Dios. Y es curioso que luego de que Cristo resucita, no se vuelve a llamar ciudad santa a Jerusalén, porque esa pasa a ser justamente la iglesia, los creyentes. Y de hecho el apóstol Juan, vamos a ver más adelante, que le llama ciudad santa a la nueva Jerusalén, a la ciudad celestial, ¿cierto? Y dice Pablo que es la madre de todos nosotros. Entonces, esa finalmente es la figura de la iglesia, del pueblo de Dios glorificado. ¿Se va siguiendo la imagen, hermanos? La ciudad santa, el templo de Dios, es la iglesia. El mismo Señor Jesús dijo a sus discípulos, en Juan 14, 17, dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. O sea, el Espíritu habita en los creyentes, vive en los creyentes. Ahora, ¿a qué se refiere con que hollarán o pisotearán la ciudad santa? Si nosotros vemos la versión Reina Valera ocupa harto esta palabra hollar. Eso se relaciona con la palabra huella, tiene que ver con pisada. ¿Ya? Entonces, se refiere a que van a pisotear la ciudad santa, los gentiles. Esto se refiere a un periodo de persecución que los cristianos van a sufrir en todos los tiempos y en todo lugar. Podemos decir que siempre que se predique el Evangelio en un lugar, allí va a haber oposición, allí va a haber persecución, de una u otra manera. Porque como nos decía el apóstol Juan, el mundo está bajo el maligno. El mundo, nos referimos a la estructura de maldad, ¿cierto?, que domina sobre los hombres de esta tierra sin Cristo, está bajo el maligno. Aún así, fijémonos que el Señor fija un límite para esta persecución. Él da un tiempo. ¿Cuánto dice? 42 meses. Él fija un tiempo. Entonces, fijémonos que la duración del dominio de los paganos o de los gentiles es igual a la duración de la actividad que van a tener los dos testigos. Porque 42 meses, si uno multiplica 42 por 30, ¿cuánto da? Rápido. 1260 días. Entonces está diciendo 42 meses, 1260 días, el mismo tiempo. Y eso es aproximadamente 3 años y medio. Entonces él está dando varias veces la misma idea, pero con distintas fórmulas, por así decirlo, ¿cierto? 42 meses, 1260 días, 3 años y medio. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, y vamos a ver que esta duración de los 42 meses, 3 años y medio, 1260 días se repite harto en el Apocalipsis. Entonces, eso nos confirma también que estamos hablando de ciclos paralelos. ¿Ya? David Chilton nos dice que, sabiendo que el número 7 simboliza la perfección, ¿cierto?, la plenitud, la perfección, el 3 y medio es como un 7 roto, ¿ya?, que quizá va hacia la perfección, pero le falta algo para la plenitud, para estar perfecto. Entonces, estos tiempos que armonizan entre sí, como dijimos, 42 meses, 1260 días, 3 años y medio, ¿qué nos describen? Un tiempo indeterminado que va entre la ascensión de Cristo y su segunda venida. Entre todo ese tiempo
se puede dar estas unidades que hemos mencionado. Entonces, en ese tiempo la iglesia deberá dar testimonio del mensaje que recibió, ¿cierto? En medio de oposición y persecución. Tanto así va a ser esta persecución y esta oposición que se describe la acción de nuestros enemigos como pisotear, ¿cierto? Pisotear la ciudad santa. Vamos a ser pisoteados de alguna manera. Entonces, lo que podemos aprender de lo que hemos visto hasta aquí es que Dios habita en su pueblo. Somos el templo de Dios, somos la ciudad santa. Y a pesar de que se nos describa con símbolos el templo, la ciudad, en la realidad de que Dios habita en nosotros no es símbolo, es verdad. Es real que Dios habita en su pueblo. Entonces eso es realmente maravilloso. Es algo para meditar mucho, para maravillarse en el Señor. No hay simbolismo cuando uno dice Dios habita en su pueblo. Había un japonés que contaba un predicador que le gustaba estudiar las religiones. Y él un día se decidió a estudiar la cristiana, la religión cristiana, y dijo: voy a leer la Biblia. Y era una persona muy aplicada, disciplinada, japonés, ¿cierto? Y leyó la Biblia. Y este predicador le pregunta a esta persona, a este japonés, ¿qué es lo que más le había llamado la atención? ¿Qué pasaje es el que más le había llamado la atención? Y él dijo: Efesios 2. ¿Por qué? Porque parte diciendo que estamos muertos en delito y pecado y termina diciendo que somos la casa de Dios. O sea, realmente es impactante que Dios habite en nosotros, siendo nosotros pecadores. O sea, es una realidad maravillosa que nos enseña la palabra de Dios. Entonces vemos también que es un pueblo que sufre oposición y persecución, pero aún en eso Dios está en control, ¿cierto? Y delimita el tiempo que ellos van a vivir esto. Él dice: esto va a ser 42 meses, 1260 días. Entonces, una frase para nuestros pequeños. La primera frase: el Señor vive en su iglesia. El Señor vive en su iglesia. Entonces, para que la vayamos anotando. Segundo punto: el testimonio sufrido del pueblo de Dios. Eso es lo que vamos a ver ahora, versículos 3 al 6. Dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Vemos aquí que estas personas estarán atentando contra el pueblo de Dios, y ellos piensan: le vamos a hacer daño al pueblo de Dios. Pero ¿qué es lo que hacen finalmente? Hacerse daño a sí mismo. Todo el que atenta contra la iglesia finalmente se está dañando a sí mismo, se está destruyendo a sí mismo. Y el Señor dice también si no me equivoco, en 2 Corintios, que el Señor destruirá a los que destruyen a la iglesia, porque es su templo, es su casa, ¿cierto? Pero la pregunta más obvia, y que de hecho la venimos anunciando desde hace tiempo, Pablo hablaba de esto en sus predicaciones, que todos van a querer saber quiénes son los 2 testigos, ¿cierto? ¿Quiénes son estos 2 testigos? Ahora, para responder eso tenemos que ver a las características que el mismo texto nos señala de ellos. Se nos dice que son los 2 olivos y los 2 candelabros o candeleros que están en pie delante del Señor. Y esto es una referencia a lo que nos dice Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 1 dice: entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a quien se despierta de su sueño, y me preguntó: ¿qué es lo que ves? Y yo le respondí: veo un candelabro de oro macizo con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas. Hay también junto a él 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y el otro a la izquierda. Nuevamente vemos que se entrelazan las visiones de Juan con visiones de los profetas antes que él. ¿Y qué es lo que nos simbolizan los olivos? ¿Qué es lo que nos están queriendo decir? ¿Qué se saca del olivo? El producto más famoso es el aceite.
¿cierto? Y la figura es de un aceite que fluye constantemente, ¿cierto? Un aceite que fluye constantemente. Y eso nos da a entender que el Espíritu de Dios da poder y capacita constantemente a su pueblo, ¿cierto? Y la figura de los candeleros es más clara aún. En Apocalipsis 1:20, cuando empezamos nuestro viaje por Apocalipsis, ya nos decía el Señor que los 7 candeleros que has visto, le dice a Juan, son las 7 iglesias. Son las 7 iglesias. Y recordemos otro pasaje en que Cristo habla de esto muy claramente. Mateo 5 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, Juan de nuevo está reiterando algo, pero con otra idea. Aquí, los 2 testigos, entonces, son la iglesia de Cristo. Ahora, tenemos fuertes razones para decir esto. Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2, ¿cierto? Eso lo vemos en Marcos y en Lucas, es algo conocido, y ustedes después, si quieren, lo pueden consultar. Los apóstoles también salían de 2 en 2. Pedro y Juan, Pablo y Silas, Pablo y Bernabé. Bueno, no todavía eran apóstoles, pero sí ellos salían de 2 en 2. Y esto es muy importante. En Israel, todo veredicto se confirmaba con testimonio de 2 o 3 testigos. Y eso, a su vez, vemos que es la norma que Cristo impone para la iglesia, ¿cierto? Para la disciplina de la iglesia. Anda con 2 o 3, ¿cierto? Si no lo escucha ellos, anda a la iglesia. Si alguien quiere hacer una acusación contra un pastor, ¿qué dice? Que sea respaldada con 2 o 3 testigos. Entonces, concentrémonos en lo que establece la ley de Moisés sobre los 2 testigos. Fíjense lo que dice. Deuteronomio 17:6 dice: por el testimonio de 2 o 3 testigos se podrá condenar a muerte a una persona, pero nunca por el testimonio de uno solo. Los primeros en ejecutar el castigo serán los testigos, y luego todo el pueblo. Así extirparás el mal que está en medio de ti. Fíjense por favor, Deuteronomio 19:15. Un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Se fijan? No nos olvidemos que el Señor está preparándose para ejecutar, ¿qué cosa? Un juicio sobre la tierra. Entonces el pueblo de Dios, su iglesia, son sus 2 testigos, ¿cierto? Que Él constituye para que prediquen el mensaje de salvación, y van a ser rechazados por quienes se resisten a someterse al señorío de Cristo. Entonces el Señor nos da el privilegio como iglesia de ser testigos, ¿cierto? En su juicio sobre el mundo, su justo juicio sobre el mundo. Un mundo rebelde y porfiado que no quiso venir a Cristo para recibir la vida eterna y recibir también el perdón de sus pecados. Entonces el Señor nos está haciendo partícipes de esto. Y esto queda aún más claro, ¿cierto? Cuando pensamos que, como decía Deuteronomio, los testigos participan en el juicio al infractor de la ley. Fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, y aquí va a cuadrar todo, ¿cierto? Dice Pablo a los Corintios: ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar cosas insignificantes? Se refería a cosas que estaban pasando en la iglesia entre los hermanos. ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Entonces la iglesia está involucrada por Dios en su juicio que Él está llevando a cabo sobre el mundo. Imagínense el privilegio que tenemos, siendo pecadores como somos, de tener este rol que el Señor nos está dando. Entonces estos 2 testigos representan a toda la iglesia, al pueblo de Dios. Y es interesante lo que podemos concluir de esto. Porque ¿qué se nos está diciendo en otras palabras? La iglesia testifica, ¿cierto? El pueblo de Dios testifica. Fíjense que no está diciendo el pueblo de Dios debe testificar, sino que está diciendo el pueblo de Dios testifica. Son testigos, ¿cierto? Entonces, si como congregación nosotros no estamos siendo testigos, no estamos testificando, ¿qué pasa? O sea, si ese es un mal permanente en nosotros,
eso nos debería alarmar mucho, porque si no testificamos, no somos iglesia finalmente. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, testifica de Cristo. Entonces la iglesia verdadera testifica, es testigo de parte de Dios hacia el mundo. Somos los testigos de Dios. Es como cuando se habla de la iglesia como casa de oración. Se dice la iglesia es casa de oración, ¿cierto? No se dice simplemente que la iglesia debe orar. La iglesia ora, es casa de oración, se caracteriza por orar. ¿Qué pasa si la iglesia no se caracteriza por orar? No es iglesia, no es la casa de Dios. Mi casa, casa de oración, será llamada, dijo el Señor. Vemos además que estaban vestidos de cilicio, eso lo vemos en el versículo 3. ¿Qué era el cilicio, hermanos? ¿Qué es esto tan que nosotros no sabemos qué es? Imaginémonos, hermanos, que un día en vez de ponernos una polera, nos vestimos con un saco de papas. O con una malla de kiwi, como le llamamos nosotros. ¿Andaríamos cómodos con eso? No, ¿cierto? Es algo que causa como una incomodidad, picazón, ¿cierto? El cilicio era un atuendo, una vestimenta especial que usaban los profetas cuando ellos iban a exhortar al pueblo, a la sociedad, para que se arrepintieran. Y era algo que no les permitía a ellos estar cómodos. Entonces, eso simbolizaba su actitud ante el pecado de la sociedad, ante el pecado del pueblo. Ellos no podían estar cómodos con eso, ¿cierto? Tenían que moverse a ir a exhortar a este pueblo, a esta sociedad que estaba siendo rebelde, ¿cierto? Entonces no era agradable estar de cilicio. Servía para reflejar la incomodidad y la molestia ante el pecado. Como decíamos, no se podía estar cómodo. La iglesia ha sido llamada a predicar lo que el ángel entregó en ese rollo, ¿cierto? Debemos predicar eso. Aunque el predicar ese mensaje sea incómodo, sea desagradable muchas veces y traiga dolor a nuestras vidas, traiga desagrado, porque podemos vivir situaciones muy desagradables por predicar el evangelio. Pero siempre va a ser finalmente un privilegio y vamos a ser bienaventurados si es que sufrimos por causa del evangelio. Ahora vemos el versículo 5 y 6. Los versículos 5 y 6 cuando habla de que si alguno quiere dañarlo sale fuego de su boca, ¿cierto? Y se mencionan distintas facultades que tienen ellos sobre la naturaleza, ¿cierto? Vemos que antes de esto, en el libro de Jeremías, capítulo 5, se compara la palabra de Dios con fuego. Dice, por eso así dice el Señor, el Dios Todopoderoso, por cuanto el pueblo ha hablado así, mis palabras serán como fuego en tu boca, dice. Y este pueblo como un montón de leña, ese fuego los consumirá. ¿Cierto? Una vez más, el Señor parece estarse refiriendo a otros pasajes y especialmente de profetas que vinieron antes de Juan. Y se trata de pasajes en donde el Señor ha enviado testigos, ¿cierto? Para que testifiquen en contra de este pueblo rebelde. Y ahí recordamos también el caso, por ejemplo, de Elías, quien cuando se produjo este enfrentamiento con los profetas de Baal, ¿cierto? A través de su oración vino fuego del cielo y quemó esos altares que él había preparado. ¿Se acuerdan? Y además cuando Elías dijo que no iba a llover en Israel, ¿cierto? Acá se habla de que podrán cerrar el cielo para que no llueva. Lo mismo pasó, por ejemplo, en los tiempos de Elías. Entonces, Juan nos está recordando testigos anteriores que el Señor ha mandado y donde el Señor se ha manifestado con poder en favor de ellos o respaldando su mensaje, ¿cierto? También nos acordamos de Aarón y Moisés, dos testigos que vieron cómo el Señor manifestaba sus plagas sobre un Egipto que no quería tampoco arrepentirse y ceder ante el mensaje del Señor, ante la orden del Señor. Entonces, la Biblia es clara en cuanto a que Dios interviene en la naturaleza. Quizá a nosotros por nuestra formación ya influida por el ateísmo o el agnosticismo, nosotros no creemos, por ejemplo, si llueve, Dios no tiene que ver con eso, son fenómenos climáticos, ¿cierto? Las nubes, cómo se forman, en fin, cuáles son las condiciones para que se genere la lluvia. Y Dios no está metido en eso. Dios dejó andando el mundo, le dio cuerda, ¿cierto? Y el mundo quedó andando con sus propias leyes. Pero en la Biblia vemos, por ejemplo, el Salmo 104, nos dice cómo el Señor interviene en la creación, en cada etapa de la creación, ¿cierto? Y finalmente llega a decir que
se provee trigo, aceite para el hombre, pan para el hombre. Entonces el Señor mueve toda la rueda de la creación para alimentar a sus hijos, por ejemplo. Eso es un mensaje que nos da el Salmo 104. Entonces el Señor interviene en la naturaleza. Y aunque la iglesia no tiene poder sobre la naturaleza, puede orar a Dios para que Él intervenga, ¿cierto? Y Él ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré. Si el pueblo es perseguido, el que va a pagar, el que va a devolver eso no es la iglesia, es el Señor. El que se está metiendo con el pueblo de Dios se mete con el Dios de ese pueblo. Dios va a devolver la mano y va a retribuir ese atentado que se ha hecho contra la iglesia. Y esto nos llama, hermanos, a no menospreciar los medios que el Señor nos ha entregado. El Señor nos entregó el medio de la oración para que nosotros lo ocupemos. Si nosotros simplemente oramos todo el tiempo: Señor, se haga tu voluntad, o sea, Señor, gracias por este día, que se haga tu voluntad, amén. Total, se va a hacer la voluntad de Dios. Así no es esa no es la forma que vemos en la Escritura, cómo debemos orar, ¿cierto? El Señor utiliza ese medio de la oración para demostrarle a su pueblo que finalmente ese pueblo está alineado con Él en una sola voluntad. Y Él nos ha invitado a pedir en su nombre, ¿cierto? Entonces debemos decir con Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho. No olvidemos eso, no lo olvidemos. Nuestro Señor es dueño de toda la tierra y de su plenitud, del mundo y de todos los que en Él habitan. Así que nosotros rogamos a Él y Él responde. Entonces, segunda frase para los niños: debemos predicar el mensaje del Señor. Debemos predicar el mensaje del Señor. Tercer punto: la aparente derrota del pueblo de Dios. Dice en los versículos 7 al 10: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿Y qué va a pasar? Los vencerá. ¿Y qué más? ¿Solo eso? Los matará, dice. La bestia hará guerra, los vencerá y los matará. ¿Y qué va a pasar? Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se le llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Entonces aquí ya esta porción nos lleva a los instantes próximos al fin. Ya estamos en la última parte, cuando se está acabando todo. Fíjense que dice que cuando hayan acabado su testimonio. Eso nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 24, cuando Jesús está hablando de las señales antes del fin. ¿Qué dice ahí? Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio, fíjense, testigos, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se fijan? Entonces acá dice: cuando hayan acabado su testimonio. Mateo 24, la señal del fin, el Señor dice: van a predicar el evangelio a todo el mundo. Entonces ya cuando eso se cumpla, ya vamos a pasar a otra etapa, ¿cierto? Dijimos ya que donde se predique el evangelio va a haber oposición, va a haber persecución, enfrentamiento, va a haber resistencia. Cuando esta labor ya se encuentre consumada, ya se encuentre terminada, ¿qué va a pasar? La bestia se va a oponer ya con todo su vigor, porque hemos visto a lo largo de la historia que la iglesia ha sido perseguida, ¿cierto? Pero no en todo momento. Por ejemplo, ahora estamos reunidos, no tenemos que estar en las catacumbas, ¿cierto? No estamos con miedo de que al salir haya un militar con una metralleta que nos vaya a fusilar, ¿cierto? Por adorar al Señor. Y así podemos hablar de Latinoamérica en general. ¿Qué pasa eso? ¿Cierto? Pero ¿qué va a pasar cuando ya se consume esta obra? Va a venir la persecución, pero férrea, con toda la fuerza, con todo el poder desatado, como nunca antes se había desatado. Va a ser una persecución final de la bestia contra la iglesia. Es la primera vez que Juan menciona a la bestia en el Apocalipsis. La primera vez que aparece este personaje. Y se trata del anticristo.
quien se opone al Señor y a su pueblo en todo momento. El apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses nos habla de el hombre de maldad, ¿cierto? Y este hombre de maldad dice que se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios, ¿cierto? O es objeto de adoración, adueñándose del templo de Dios y pretendiendo ser el mismo Dios. Entonces la bestia, el anticristo, lo que quiere hacer es usurpar el lugar de Dios y recibir la adoración que a Dios le corresponde, ¿cierto? Entonces, en esta guerra que va a librar contra el pueblo de Dios, esta bestia, anticristo, va a tener una victoria aparente, ¿cierto? Porque dice que va a luchar contra ellos y los va a vencer. ¿Y qué más? Y los va a matar. Entonces, esto nos indica que inmediatamente antes de la segunda venida, el anticristo va a ser el que domine. El que domine el mundo finalmente ya de una manera casi indiscutida. Richard Bauckham nos dice que sobre este pasaje no es una predicción literal de que todo cristiano fiel va a morir de hecho, pero sí requiere que todo cristiano fiel esté preparado a morir. ¿Han pensado en eso, hermanos? ¿Han pensado en la posibilidad de ser perseguidos efectivamente por su fe? ¿Y hasta dónde llegaría su resistencia? Hay épocas en la historia, hermano, donde se ha tocado hasta los hijos de los cristianos. Llegaríamos al punto de incluso amar a Dios sobre nuestros hijos, de llegar a preferir al Señor sobre nuestros hijos. A eso debemos estar dispuestos, a preferirlo sobre nuestra propia vida y aún sobre lo que más amamos en esta tierra. Y quizá, como decía nuestro hermano Pablo en la escuela dominical, el ejemplo de John Wesley, cuando se quemó su casa, él dijo: no se quema mi casa, sino que en la casa del Señor se está quemando. Es de él la casa, ¿cierto? Entonces renunciar a tal punto a nuestra vida de que sepamos que todo es de Él. Roguemos para que esa sea nuestra actitud, porque vamos a necesitar esto, ¿no? Vamos a necesitar esta disposición. Y aparte, hermanos, tengo otra noticia para ustedes. Esta muerte va a ser indigna. A lo mejor todos esperamos por lo menos un funeral digno, ¿cierto? Donde se recuerde quizás quienes fuimos, por lo menos estén nuestros seres queridos y haya una digna sepultura. Pero de la muerte que se habla aquí es una muerte indigna. Es una muerte sin el menor respeto hacia las personas que han muerto. ¿Por qué decimos esto? Porque sus cadáveres no fueron sepultados. Sus cadáveres estaban a la vista en la plaza, dice, de la grande ciudad. Eso en cualquier cultura es un signo de denigración y de humillación. Es el respeto. Imagínense que si hay hasta un perro muerto en la calle, se le aparta y se le deja en otra parte. Pero a estos muertos, que son el pueblo de Dios, se les dejó al aire libre. En la antigüedad, de hecho en la Biblia encontramos esta imagen, no había mayor humillación que la de quedar muerto al aire libre y ser comido por los pájaros o los perros. A eso se expone un muerto que queda al aire libre. Se expone toda su humillación. Entonces, aparte de no ser sepultado y ser humillado, su muerte será notoria a todo el mundo. ¿Se fijan lo que dice acá? Dice: de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Su muerte fue notoria a todo el mundo. Todos vieron esa humillación, esa denigración. Van a estar en la plaza, que siempre es el símbolo del centro de una ciudad, ¿cierto? El centro mismo donde se mueve toda la vida de la ciudad, donde giran. Allí podríamos decir que está como el corazón de la ciudad. Y allí estaban sus cadáveres expuestos. ¿Y cómo se describe esta ciudad? Se le llama Sodoma por su inmoralidad y Egipto por su esclavitud. Ahora, muchos han querido vincular esta ciudad a una ciudad geográfica, específica. Pero tal como cuando se habla de la ciudad santa, se habla de la iglesia, del pueblo de Dios, cuando se habla de esta gran ciudad que es Sodoma y Egipto, se habla de todo el sistema del mundo que es opuesto a eso. Es una ciudad simbólica. O sea, refleja toda la humanidad que es rebelde y contraria a Dios y por tanto también a su pueblo. Entonces, la estructura mundial de incredulidad y rebelión es lo opuesto a la ciudad santa.
esta ciudad es Sodoma y Egipto. Es una esclavitud al mundo y también un desenfreno inmoral. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la iglesia es perseguida en todo el mundo y es prácticamente borrada de la faz de la tierra en esta etapa. O sea, si vemos a estos cadáveres ahí, eso está simbolizando que la iglesia va a ser perseguida a tal punto que va a desaparecer como institución visible finalmente. Va a morir, va a quedar, su testimonio se ha completado, Dios retira a su mensaje y a sus testigos, y ahora solo se ve el cadáver de lo que fue el cristianismo, de lo que fue la iglesia, siendo una derrota notoria y celebrada además por todo el mundo. ¿Se imaginan lo terrible, hermanos, que esto? Si la iglesia es sal y luz del mundo, si la iglesia preserva como la sal, ¿cierto? Antes se usaba la sal para preservar la carne porque no había refrigerador, eso impedía que le salieran gusanos antes de tiempo, ¿cierto? Al menos prolongaba su duración. Y también luz significa que alumbra, por supuesto, ¿cierto? Es obvio. Si eso es retirado de la tierra, ¿qué hay? Corrupción y oscuridad. Lo contrario a sal y luz. Corrupción y oscuridad. ¿Se imaginan lo terrible que es eso? Y aquí no estamos hablando de un mundo en donde todos se estén matando unos contra otros. No tenemos por qué imaginarnos un mundo lleno de explosiones y miseria. A lo mejor es un mundo rico. A lo mejor es un mundo donde no pelean las naciones. Pero es un mundo sin Cristo. Y eso es lo que lo hace estar en oscuridad y corrupción total. Entonces esta victoria de la bestia es celebrada por todo el mundo. Y se nos dice que esta situación, ¿cuánto va a durar? A ver si están atentos al pasaje. 3 días y medio. ¿Les llama la atención o se lo relacionan con algo que recién mencionaron? 3 años y medio, ¿cierto? Pero ahora son 3 días y medio. Entonces el Señor lo que está haciendo es contrastarnos los tiempos. Nos está diciendo que este tiempo va a ser mucho más breve de lo que la iglesia testificó. O sea, este tiempo va a ser muy breve. No va a ser los 3 años y medio, va a ser 3 días y medio. ¿Se entiende? Y esto nos recuerda las palabras de Cristo otra vez en las señales antes del fin, Mateo 24. Dice, si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Recordemos que esto no significa que borraron a todo cristiano de la tierra, pero sí a la iglesia como una entidad visible. ¿Se entiende? Entonces hay cristianos aún, hay elegidos aún, pero se borró la iglesia como un cuerpo que actúa, ¿cierto?, en el mundo. Y este mundo, fíjense que se opone a que los sepulten en una tumba. A eso se refiere con que no querían que les dieran sepultura. Y la palabra que se ocupa acá, para tumba o sepultura, nos habla de una lápida donde hay una inscripción, en donde uno puede decir, aquí yace tal persona, X, ¿cierto?, fulano de tal. ¿Qué pasa si no hay esa lápida? No tenemos cómo, se pierde la memoria de quién está ahí, ¿cierto? Entonces el mundo no quería que se les diera esa sepultura. Estaban tratando de borrar la memoria de la iglesia de la faz de la tierra. No solo borrar a la iglesia, sino que borrar la memoria de la iglesia. Que ya nadie se acuerde de qué era esto. Que no se mencione más. Una fosa común, simplemente. No hay nombre, no hay recuerdo, no hay memoria. No hay honra hacia eso, ¿cierto? Y esto es lo que ha pasado en todo lugar donde se ha querido borrar el cristianismo, hermanos. En la Revolución Francesa hubo una fase, pero enteramente anticristiana. ¿Y qué hicieron? Incluso cambiaron la semana de 7 días a 10 días para que no hubiera domingo. Porque ellos sabían que para el cristianismo era importante el domingo. A ese nivel llegaba, ¿cierto? Cambiaron la estructura de los meses, le cambiaron el nombre a los meses, cambiaron todo. Y esto era para borrar la memoria del cristianismo. Ahora se está tratando de sacar el antes de Cristo y después de Cristo. O sea, que ya no sea, por ejemplo, 2015 después de Cristo, que sea 2015 de la era común. Que ya no se nombre a Cristo. En algunos lados, más allá de la opinión que uno tenga de la Navidad, ya no se le quiere llamar, en inglés Christmas, que incluye el nombre de Cristo en la Navidad. Ya no se le quiere llamar así.
¿cierto? Se le quiere llamar holiday, que no tiene el nombre de Cristo. Entonces, se quiere borrar al cristianismo de la faz de la tierra y su memoria. Y el versículo 10 nos muestra una felicidad del mundo porque la iglesia ha sido derrotada. ¿Por qué estaban felices? Porque dice que la iglesia los atormentaba, los testigos los atormentaban con este mensaje, no los dejaban estar tranquilos, los inquietaban en su conciencia. ¿Y eso qué nos dice? El mensaje de la iglesia, cuando es verdadero, ¿cierto?, inquieta al mundo, no lo tranquiliza. Y ahora vemos iglesias que tratan de tranquilizar a la gente, ¿cierto? Tratan de tranquilizar las conciencias. No podrían decir de ellos que los atormentaban, como lo hacían los dos testigos. Hay muchas iglesias que no están atormentando al mundo en este sentido. No están inquietando sus conciencias para que vayan al Salvador y se arrepientan de sus pecados. Simplemente los están tranquilizando. Ellos no son testigos de Cristo. Los verdaderos testigos de Cristo, no porque quieran, sino por la naturaleza de su mensaje, van a atormentar al mundo. Entonces la rebelión del mundo contra Dios los hace odiar a sus mensajeros, a sus testigos. Odian a Dios, odian su mensaje y odian a sus mensajeros. El mensaje los acusa de sus pecados y los exhorta a arrepentirse delante del Señor, lo que implicaría doblegar su corazón rebelde ante un Dios soberano, cosa que no van a querer hacer nunca por motivación propia. Entonces la derrota de la iglesia los alegra, los hace felices. Incluso ellos se dan regalos. Ese es un signo de diplomacia clásica, hermano. La diplomacia más antigua del mundo es dar regalos, ¿cierto?, al otro pueblo. Dice acá que se daban regalos entre sí. Esto nos recuerda o nos sugiere que incluso pueblos que estaban en guerra entre sí, imaginemos Chile y Bolivia, o sea, enemistad entre sí, se pueden incluso amistar por unirse contra Cristo. Y eso pasó en la historia, hermano. Herodes y Pilatos se nos dice que eran enemigos, o al menos se caían mal el uno al otro. O sea, tenían cierta enemistad. Pero cuando fue el juicio de Cristo, ellos se amistaron. Eso dice Lucas. Ellos se amistaron. O sea, su relación se compuso por juzgar a Cristo. Se unieron en contra de Cristo. Entonces, incluso la enemistad contra Cristo puede hacer que enemigos en la tierra alcancen la paz. Último punto. La victoria de Dios junto a su pueblo. Versículos 11 al 14. Después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Fíjense lo que comenta Simón Kistemaker sobre este pasaje. La palabra de Jesús, de que ningún siervo es mayor que su amo, se aplica a los dos testigos, que son la iglesia. Así como Jesús murió en manos de personas malvadas, así mueren sus siervos. Así como Jesús resucitó de entre los muertos, así resucitan sus siervos. Así como Jesús ascendió al cielo y una nube lo ocultó de los ojos de los apóstoles, así sus siervos ascienden en una nube a la vista de sus enemigos. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje, hermanos? A pesar de que la bestia venció temporalmente, el Señor está en control, en pleno control. El mundo rebelde, los enemigos de Dios, van a ver la victoria de Dios, van a ver la victoria de Cristo, y van a ver cómo ese pueblo que ellos mataron, esa nación santa que es la iglesia, va a vencer y va a resucitar. Entonces el Señor llama a su pueblo hacia su presencia gloriosa, los llama hacia su victoria final, y todo esto lo ven sus enemigos. Esto nos recuerda el pasaje cuando dice que el Señor, con voz de mando, trompeta de Dios, ¿cierto?, con voz de arcángel, dice, hará que los muertos resuciten, ¿cierto? Y los que estemos vivos, dice Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes. Lo mismo que está diciendo acá, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces la derrota propinada por la bestia y el mundo fue aplastante y fue notoria. La iglesia quedó ahí expuesta, su cadáver, 3 días y medio. Pero aún más notoria
y gloriosa es la victoria del Señor y la victoria de su iglesia. El Señor concede a su iglesia ser partícipe de esta victoria, y todo ocurre en presencia de sus enemigos. Entonces, inmediatamente, ¿qué pasó? Cuando se produce esto, le dice, subid acá, y ellos suben, ¿qué pasa? Terremoto, ¿cierto? Se desata inmediatamente el juicio de Dios sobre la tierra asesina de la iglesia, ¿cierto? Sobre los habitantes asesinos de la iglesia. Y ahí deja todo el camino preparado para la séptima trompeta, que es la final. Entonces ahí vemos cómo el Señor nos está contando de nuevo, desde otro punto de vista, cómo Él vence sobre sus enemigos. Esa es la historia, ¿cierto? De eso se trata, de cómo Él vence y cómo pecadores inmerecedores, como nosotros, somos hechos partícipes de esa victoria. Tenemos la tercera y última frase para los niños. El Señor y su iglesia vencerán sobre todos sus enemigos. El Señor y su iglesia vencerán sobre todos sus enemigos. Entonces, como conclusión, hermanos, vimos que el Señor aparta y distingue a su pueblo, ¿cierto? Separando lo santo de lo profano, y de esta manera lo protege. Pero este pueblo sufre persecución y oposición férrea hasta la muerte. Pero podemos estar seguros en sus manos, hermanos. Él nos tiene en sus manos. Él nos protege, Él nos preserva, y Él nos da poder para testificar. Él nos da la capacidad de testificar. Y Él sabe cuándo va a permitir ese triunfo aparente del anticristo, de la bestia, ¿cierto? Y sabe también cuánto va a durar eso. Él lo ha dispuesto así. Ahora, lo que podemos concluir es que en nosotros, hermanos, debe haber este fervor que había en Pedro y en Juan cuando ellos dijeron en Hechos 4, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Ellos decían, simplemente no podemos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Como decía Pablo, ay de mí si yo no predicara el Evangelio. Ay de mí. ¿Cierto? Entonces no podemos callar, hermanos. No podemos callar este testimonio. ¿Cómo podríamos quedarnos en silencio ante el mundo si el Señor nos ha entregado este mensaje glorioso, este mensaje potente, esta palabra con la que Él hizo el mundo y con la que Él salva a los pecadores? Hemos recibido una alta misión, el increíble privilegio de ser sus testigos ante el mundo, de ser sus testigos en el juicio también que Él está llevando a cabo hacia un mundo rebelde. La única forma de que alguien pueda ser salvo, incluyéndote a ti que estás aquí sentado, es a través de la fe en el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. La Escritura dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. ¿Cómo va a conocer a Cristo si no hay quien les predique? La fe viene por el oír, dice Pablo, ¿cierto? Tiene que haber enviados, tiene que haber quienes los envíen, tiene que haber quienes prediquen, para que ellos puedan oír, ¿cierto? Si has creído en Jesucristo, eres su testigo ante la humanidad caída. Si alguien oye y cree tu anuncio, pasará a ser testigo también. Él nos ha entregado este enorme privilegio, dar a conocer a Cristo al mundo, y que pecadores digan a otros pecadores cómo ser salvos. Ya lo vimos, hermanos. O somos testigos, ¿cierto? La iglesia o testifica o no es iglesia. La iglesia que no testifica no tiene derecho de llamarse iglesia. Así que enmendemos, ya hemos dicho, tenemos que rectificar todo lo que haya que rectificar siempre. Enmendemos nuestro camino, animémonos unos a otros a cumplir con esta gran misión. Es una gran misión, hermano. Imagínense que a través de este medio tan vil como somos nosotros, este guante, ¿cierto? El Señor da a conocer su palabra, su evangelio al mundo. Entonces, hagámoslo con valentía, sabiendo que habrá oposición y persecución. Le van a cerrar la puerta, le van a decir garabato, lo van a escupir, le van a pegar a lo mejor, y lo pueden hasta matar. Pero tenemos el mensaje que vence toda esta oposición, al Señor que vence toda esta oposición. Él ganará, Él ya venció. El Señor nos ayude. Amén. Padre eterno, gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por tenernos por dignos de esta alta misión
a pesar de nuestro pecado y nuestra indignidad, Señor. Señor, somos débiles y temerosos. Sabemos que no podemos hacer nada sin ti. ¿Qué podríamos hacer parados hablando ante el mundo si tú no estás con nosotros? Necesitamos, Señor, que tú salgas con nosotros, que tú vayas con nosotros a donde quiera que estemos, Señor, y nos permitas predicar este glorioso Evangelio a este Cristo exaltado sobre todas las cosas, soberano de la creación, para que otros puedan ser salvos. Ayúdanos, Señor, y especialmente te pedimos por hoy día que vamos a salir, Señor. Abre los corazones de quienes van a escuchar y abre nuestras bocas para que de ellas salga la palabra, tu palabra eterna, Señor. Por favor, ayúdanos, nos encomendamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.